retomando, ¿verdad? Después de algunas semanas, estamos retomando el libro de Romanos, que estamos cerca ya de terminarlo. Y seguido de Romanos vamos a continuar con Primera de Corintios, este libro que sigue, que vamos a continuar estudiando. Entonces, vamos a orar para, para iniciar el sermón esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, de verdad, por tu misericordia. Ponemos y sometemos a ti, Señor, el mensaje de hoy. Glorifícate. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, trayendo claridad, Señor, a nuestra vida de tu palabra y lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria. Por favor, llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por querer involucrarnos en tu obra de una u otra manera. A ti, Señor, sea toda la honra y la gloria. En nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en la última sección del libro de Romanos. Pablo en capítulos 14 y 15 está tocando temas, zonas grises dentro del caminar cristiano. ¿Por qué zonas grises? Porque son temas no esenciales, son temas secundarios dentro del caminar cristiano. O sea, temas que no afectan, que no aportan, ni quitan o restan de nuestra salvación. Y estos son temas que había estado tocando en la iglesia en Roma, que habían estado afectando la convivencia cristiana. Y él tocaba dos ejemplos, pero sabemos que esto se ampliaba aún más, porque hablaba acerca de la dieta, que era un tema que traía controversia dentro de la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque una parte, los judíos cristianos aún continuaban con ciertas cosas de sus tradiciones. Parte de eso era la dieta, de restricciones de ciertas comidas. Pero por otro lado estaban los judíos cristianos y los gentiles que estaban caminando en libertad en Cristo, y que habían comprendido de que nada de esto les iba a aportar ni les iba a restar para su salvación. Entonces, Pablo está hablándoles a ellos, a ambos grupos, tanto a los débiles en la fe como a los fuertes en la fe, para que esto no sea un tema de controversia, de división y de separación y conflicto dentro de la iglesia. Pero, porque también había otro tema, y era el día del reposo. Para los judíos el día de reposo o el día del Señor era el sábado, el Shabbat, para meditar en el Señor, meditar en Dios, meditar en la ley, etc. Pero con el nuevo pacto y la iglesia del primer siglo comenzaron a congregarse y guardar el día del Señor, el día domingo. Pero no porque el Señor haya dicho, este es el día que van a guardar, sino por la tradición, por lo que significaba este día, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en conmemoración a esto, comenzó a surgir esta práctica. Pero había conflicto entonces en la iglesia de que o sábado o domingo o los 2 días. Pero Pablo les deja claro que a partir del nuevo pacto ya no es un día o el otro, sino que todos los días son del Señor. Y esto es algo secundario. ¿Por qué? Porque estaba formando más bien algo religioso, algo tradicionalista, algo legalista incluso. Y muchos estaban despreciando entre sí y otros estaban juzgando entre sí por esta causa, por estos temas. Entonces son cosas que están en un segundo plano porque la verdad y los principios bíblicos no están siendo afectados. Entonces Pablo está animando a los fuertes en la fe a recibir a los débiles en la fe y cargar sus flaquezas, o sea, su falta de entendimiento, su falta de apertura hacia la libertad que se puede vivir en Cristo Jesús. Y el lidiar con ellos es cargar con ellos juntamente con sus flaquezas y con sus debilidades. Así como Cristo ha cargado a lo largo del tiempo
con las flaquezas y debilidades de la humanidad, no solamente de su pueblo, sino de la humanidad entera. Y hasta el día de hoy, Él sigue cargando con nuestras debilidades y nuestras flaquezas, que son cosas que muchas veces no atacan directamente la doctrina bíblica, pero que pueden generar discordia dentro de la iglesia. Cómo viste, cómo habla, es que su forma de ser, es que la manera en la que usted me ve, es que usted me dijo esto, es que usted ignoró esto. Son cosas secundarias que el enemigo más bien busca aprovecharlas para traer división y un quebranto dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo está animando a la iglesia a que dejen esto a un lado, déjenlo a un lado completamente y céntrense en lo que verdaderamente es importante. ¿Y qué es verdaderamente importante? ¿Cuál es el propósito? En versículo 5 del capítulo 15 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Ignorar, pasar de largo con estas cosas secundarias y enfocarse en cumplir la voluntad del Padre y glorificar al Señor. Versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enfoque de Pablo para con la iglesia. Las cosas secundarias, déjenlas ahí. Prioricen buscar la unidad, la convivencia dentro de la iglesia. Sí, es que el hermano o la hermana, es que a veces me cuesta. Bueno, pídale la sabiduría y la fortaleza al Señor para que esto no sea un tema de discordia dentro del cuerpo de Cristo. Y sabe, cuando meditamos en la palabra de Dios y nos enfocamos en alabar al Señor, verdaderamente usted puede notar la diferencia, porque todas las situaciones externas se hacen a un lado y nos enfocamos en lo que verdaderamente es esencial. Y todos somos bendecidos, somos llenos del Señor. Exactamente eso es lo que Pablo busca animar a la iglesia, exhortarlo en eso. Ahora vamos a continuar entonces. Versículo 7. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Bueno, ya que les he hablado acerca de todo esto, así que, por tanto, recíbanse unos a otros. Ámense. Recíbanse en compasión, en paciencia, no para juzgar, no para decir, no para discutir acerca de temas que no van a generar nada más que división, contienda y pelea. Recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió, en amor, en compasión, con misericordia, para que juntos podamos dar gloria a Dios, glorificar al Padre, para que los miembros del cuerpo sigan unidos y sigan funcionando, resintiéndose por lo que le pasa a uno o al otro, que todos verdaderamente estemos en un mismo sentir, como leímos anteriormente en versículo 6, unánimes en glorificar al Señor con nuestras vidas. Y a ver, ¿cómo nos recibió Cristo? Con nuestras debilidades, inmersos en el pecado. ¿Qué más? Nos recibió con nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir, la manera en la que hablábamos. Él nos recibió por amor, con gracia, con misericordia, teniendo paciencia de nosotros. Y la sigue teniendo. Y nos sigue recibiendo. Aunque habiendo entregado nuestra vida al Señor, muchas veces demos la espalda. Así Él nos recibió. Entonces, de esta misma manera, somos llamados a imitar a Cristo. Ahora, hay cosas que verdaderamente necesitan ser tratadas. Cosas que verdaderamente pueden afectar nuestro caminar cristiano, pueden afectar el testimonio de la iglesia, nuestro testimonio individual. Pero para eso, el Señor nos da la capacidad de poder exhortarnos y animarnos unos a otros, también en amor y compasión.
Pero para las cosas secundarias, Pablo está diciéndoles, enfóquense en lo que es esencial. Recíbanse unos a otros. Versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí encontramos un ánimo de Pablo, porque él ya va concluyendo este tema. Aquí ya está amarrando todo. Ya les hablé acerca de estos temas, cuál es la manera en la que debemos de abordar estos temas secundarios, cosas que buscan dividir a la iglesia. Entonces, habiendo abordado esto, recíbense unos a otros como Cristo nos ha recibido, pero ahora comienza a animar y a afirmar a los judíos. ¿De qué manera? Versículo 8 les dice, Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Primero, les está diciendo, Cristo vino para cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque la ley, la restricción era algo que a ellos los estaba generando cierta disconformidad dentro de la iglesia. Entonces, Pablo les dice, Cristo vino para cumplir la ley, para cumplirla en su totalidad. Y muestra de esto es que en el tiempo de Jesús, los fariseos estaban buscando cómo acusarlo y no podían, no conseguían cómo poder acusarlo, porque no había margen de error en él. Por eso buscaron quienes declararan en contra de Jesús con mentiras. Porque el Señor vino y cumplió tanto con la ley de Moisés como las leyes sociales. Pagó impuestos también. Entonces no había margen de error. Y Pablo les está diciendo, los está afirmando, él vino a cumplir con la ley. Y no solamente esto, vino a mostrar la verdad de Dios. Y por eso es que causó discordia entre los fariseos. Porque cumpliendo con la ley, vino a declarar la verdad de Dios, a revelarla, a explicarla, a enseñarla como es correcto. Y vimos en los evangelios cómo el Señor en el día de reposo, esto no era un impedimento para él, porque él comprendía de que el día de reposo es para el Señor, no para los hombres. Él entendía y explicaba de que y nada lo detenía para continuar haciendo milagros, para continuar la obra que le había sido encomendada, porque la estaba explicando y estaba enseñándola. Entonces él vino para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Promesas de que de la simiente de Abraham vendría el Salvador. Las promesas hechas a Isaac, a Jacob, todas a las tribus de Israel, a la tribu de Judá, a la descendencia de David, vino para confirmar y mostrar que verdaderamente Él era el Mesías. Él vino a cumplir con todo y todo se centra en Él. Y a través de Él trajo salvación al pueblo de Israel o a los que lo recibieron. Al pueblo de Israel se les dio la primicia de salvación. Entonces Pablo está afirmándolos en este versículo. Versículo 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y esto nos enseña de que los gentiles, o sea, los no judíos, siempre estuvieron en el corazón de Dios. Siempre estuvieron dentro del plan de Dios. No fue que Dios se sacó de improvisado el extender salvación a los no judíos.
Ellos siempre estuvieron en el corazón, siempre estuvieron formando parte del plan soberano de Dios. Nosotros y el resto de la humanidad, a través de los siglos, formaron parte o son parte del plan de Dios de salvación. Así que Pablo está animando también a los gentiles, pero aclarándole a los judíos. ¿Para qué? Para que todas estas cosas que están discutiendo ya las dejen a un lado y se centren en lo que verdaderamente importa. Es primeramente buscar la unidad de la iglesia, que esté en un mismo espíritu, porque están bajo una misma esperanza de salvación. Y comienza entonces Pablo a declarar esta lista de versículos que afirman, que respaldan sus palabras, ¿verdad? Dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 50. Y luego dice en versículo 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Y alegraos, ¿por qué? Por la salvación que pueden tener a través del Mesías, a través de Jesucristo. Esto viene de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Por qué razón? Por la salvación y la esperanza de vida eterna que pueden encontrar a través de Jesucristo, el Mesías judío. Continúa y dice, otra vez el versículo 12, dice, otra vez dice Isaías, eso es Isaías 11, versículo 10, estará la raíz de Isaí. ¿Quién es Isaí? ¿Se acuerdan? El padre de David. Y David, de quien descendería el Mesías. Y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. ¿En quién? En Jesucristo, nuestro Señor. Y el versículo 13 es más como un ánimo de Pablo, una oración, una petición de Pablo, diciendo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es un llamado de Pablo a decirles que la paz y el gozo de la salvación, de la esperanza de salvación que nos une, que esto sea lo que verdaderamente prevalezca sobre cualquier situación de percepción, de interpretación humana, sobre cualquier modelo y sobre cualquier denominación y sobre cualquier situación que pueda haber entre la iglesia. Que lo que tenga y permanezca y prevalezca con soberanía sea el gozo y la paz que podemos hallar en el creer de la misma esperanza de salvación que es a través de Cristo Jesús. Y el único que puede traernos a esa esperanza es el Espíritu Santo, con poder de convicción, de arrepentimiento, de entendimiento, porque Él es nuestro ayudador. Entonces, el mensaje es claro, ¿verdad? Las discusiones, a veces lo único que podemos sacar de esto es pelea, es división, es contienda. Y Pablo está siendo usado por el Señor para llamar la atención, exhortar a la iglesia en Roma, pero esto podemos ver cómo aplicamos sus principios también hoy en nuestra iglesia. Versículo 14. Pablo aquí comienza a dar un poco de giro hacia lo que verdaderamente es importante. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Muy bien, Pablo les está diciendo, dejen todo esto a un lado, concéntrense en lo que verdaderamente
nos da esperanza, la esperanza de salvación, y a pesar de que hay temas secundarios, entiendan, y lo curioso es esto, que Pablo nunca ha visitado Roma. Pablo no conoce Roma, pero ha escuchado de la iglesia, y probablemente por el discernimiento del Espíritu, hay una convicción en él de que esta iglesia hay muchos maduros en la fe, fuertes en la fe, que tienen la capacidad, que son idóneos para amonestarse unos a otros en lo que verdaderamente necesitan ser exhortados. No para pelear, sino que con la madurez, con la bondad que están llenos sus corazones. ¿Qué quiere decir con la bondad con la que están llenos? O sea, bondad de Dios, misericordia, amor, compasión. Y con esta misma línea de amor, este mismo fundamento, tienen la capacidad, son idóneos para amonestarse unos a otros. Ahora, la palabra amonestarse se refiere a ser animado, no a ser regañado, ¿verdad? No a ser impulsivo en la manera de conversar con los hermanos, sino que más bien tenemos la capacidad o tienen la capacidad de ser animados, ser alentados, ser corregidos unos a otros, con amor, con este corazón, con el mismo sentir del Señor, basados en los principios bíblicos, no en las restricciones que los hombres han puesto a partir de sus interpretaciones, sino basados en la palabra de Dios. Por eso les dice que estoy seguro de que ustedes están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. No sabiduría humana, sino conocimiento de las Escrituras, para comprender cuán paciente ha sido Dios con cada uno de nosotros. Y que de esa manera, en esa misma línea, podamos exhortar cuando sea necesario unos a otros. Amonestarnos, llamarnos la atención. Hermano, mira, es que, vea, con todo el amor, el corazón, la confianza, vea, y, ¿sabe? Hasta el Señor mismo es el quien nos da la sabiduría de saber cómo hablar y cómo poder transmitir algo que necesita apoyo, mi hermano o hermana. ¿En qué momento hacerlo? Todo eso el Señor es quien lo provee, la capacidad. Pero el punto es que primero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Porque Él es quien nos va a guiar en cómo poder hacerlo. Ahora, la manera en la que somos llamados a amonestarnos unos a otros es basados y fundamentados en el corazón de Dios. No para destruir, no para señalar ni juzgar, sino para consolar, para restaurar, para edificar. Porque para eso es la mutua edificación. Incluso Pablo mismo en Corintios, en Efesios, habla acerca del don del Espíritu, del don de exhortación que en muchos hay dentro de la iglesia y es necesario ejercerlo. El don de exhortación, el don de animar, tiene que ser fundamentado y guiado por el poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos con más razón comprender, leer y meternos en la Escritura, tanto para poder ejercerlo como para aquellos que necesitan recibir exhortación, para comprender de que no es algo que viene de los hombres, sino que verdaderamente está fundamentado en la palabra de Dios. Eso es necesario. Eso es necesario. Entonces, esa es la línea en la que Pablo está guiando a la iglesia. Busquen la unidad, busquen la exhortación en lo que verdaderamente es esencial, en lo que verdaderamente es importante, unos con otros, pero sobre todo prioricen la mutua edificación como el cuerpo de Cristo, que todos puedan crecer. Y aquel que le está costando crecer, animémoslo, recibámoslo también y carguemos con su carga también. No es alcahuetear el pecado, es simplemente apoyar en medio de su debilidad y ver cómo poder ayudar. Ocupas un texto, una llamada, necesitas conversar, necesitas que oremos por ti.
¿Cómo podemos apoyarte? Y de eso se trata el ser iglesia, ser cuerpo de Cristo. Y la semana anterior, eh, no, hace 2 semanas, yo les ponía un ejemplo. Mi mano débil es la izquierda. Y hay muchas veces que el peso que levanto con la mano izquierda es tan pesado que no me deja mantenerlo. Entonces, ¿qué hago yo? Inmediatamente mi mano fuerte, que es la derecha, la uso para poder soportar el peso. Exactamente es el mismo mover, es la misma situación con el cuerpo de Cristo. Muchas veces hay hermanos que son como esa mano izquierda, que no pueden llevar el mismo peso, la misma carga y que son endebles, entonces necesitan ser fortalecidos, ser apoyados mientras crece espiritualmente. Y de eso se trata el cuerpo de Cristo, buscar esa unanimidad en las cosas importantes, todo con tal de exaltar y glorificar el nombre del Señor, para que Él sea quien nos edifique. Muy bien, continuamos en versículo 15 y 16, dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo les está diciendo: yo no tengo nada de qué glorificarme, no tengo nada de qué jactarme, porque todo ha sido por gracia. La manera en la que el Señor ha tenido misericordia de mí, la manera en la que Él me ha llamado y la manera en la que Él me ha enviado, ha sido por la gracia. Por eso yo no hablo, estoy adelantándome, pero por eso Pablo no va a hablar más de la cuenta, sino que se va a enfocar en lo que verdaderamente importa, que es la predicación del Evangelio. Ahora, él dice que en versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. La palabra ministro quiere decir servidor público, tanto en ese tiempo como actualmente. Por eso, a nivel político vemos estos títulos: ministro, servidor público, aunque muchas veces sabemos de que en realidad no es ni tan público, es más servidor propio, más servidor de sus intereses, pero no es el tema. Pablo dice: yo soy ministro público, yo soy servidor público de Jesucristo para los gentiles. ¿Por qué ese ha sido el llamado? Por gracia. Para que yo pueda servir a Jesucristo y representar a Jesucristo predicando el Evangelio de Dios. Para que así, como un sacerdote en el Antiguo Testamento era quien presentaba las ofrendas delante de Dios para que subieran a la presencia del Señor, así en esta misma manera Él está presentando el Evangelio a los gentiles para que ellos, cuando vengan a Cristo y entreguen su vida al Señor, esto se convierta como una ofrenda a Dios agradable, que es santificada, que es guiada por el Espíritu Santo para que sea santificada por la sangre de Cristo. Entonces, Pablo está reconociendo: yo no tengo nada de qué atribuirme en lo absoluto. Yo estoy haciendo y ejerciendo lo que necesito hacer, el llamado que Dios ha puesto en mi vida, es transmitir el Evangelio a aquellos gentiles, a aquellos no judíos que aún no lo han conocido, para que ellos sean como esa ofrenda agradable al Señor, que Él puede santificar, que Él puede purificar. Versículo 18 dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y este es el punto central con el que Pablo concluye este tema. Toda la pérdida de tiempo que muchas veces se da dentro de la iglesia por discusiones de formas, de maneras, de modelos, de denominaciones y divisiones, esto lo único que causa es destrucción y mal testimonio de la iglesia.
porque en realidad el punto central al que deberíamos de llegar es que todos, unidos, unánimes, en un mismo espíritu, glorifiquemos a Dios y llenemos la tierra del Evangelio de Cristo, porque ese es el llamado de la iglesia. No somos llamados a crear un nuevo modelo. Lo tenemos en el libro de los Hechos, cómo la iglesia nace, cómo se desarrolla y cómo comienza a distribuirse y cómo comienza a ser plantadas iglesias alrededor del mundo. Porque el modelo está ahí. No necesitamos innovar estrategias y maneras y shows y cómo convocar más a la gente. El Espíritu Santo mismo es el que trae convicción. El Señor mismo es el que da el crecimiento a la iglesia, tanto espiritualmente como cuantitativamente, conforme a su voluntad. Y nuestra responsabilidad es enfocarnos en lo que verdaderamente es importante. Esa es nuestra tarea. No haga lo que no le está pidiendo el Señor. No busque perder el tiempo en cosas que son vanas, cosas que van a pasar. Enfoquémonos en lo que es esencial. Y esta es la manera en la que Pablo está exhortando a la iglesia. No solamente la exhorta, sino que también pone su vida como ejemplo y ahora les dice, esta es la manera. Esta es la manera, por aquí es donde deben de seguir. Esto es en lo que tienen que enfocarse. Pablo dice en el versículo 18, él no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho. ¿Y cuántas veces vemos cristianos, pastores y líderes hablando de sí mismos, hablando de lo que han hecho ellos y no de lo esencial de lo que Dios ha hecho en ellos y a través de ellos? Pablo ha tenido mucho cuidado de esto, porque exactamente por eso mismo es que hay controversia dentro de la iglesia y división. Pablo se enfoca en lo que Cristo ha hecho a través de él. Ha caminado en obediencia y cada una de sus palabras Dios las ha respaldado con obras. Dios las ha respaldado con señales, con prodigios, porque todas estas cosas han sido guiadas y han nacido bajo el poder del Espíritu de Dios. Y por eso es que hay fruto en lo que Pablo ha hecho, o en lo que el Señor ha hecho a través de Pablo. Lo que hoy vemos aquí en nuestra iglesia ha sido fruto de lo que hombres como el pastor Jamie, como mi persona, nos hemos sometido a la voluntad del Señor para que sea el poder del Espíritu Santo y no seamos nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad. Pero el Señor mismo es quien nos capacita, quien nos envía, quien nos llama, al igual con cada uno de ustedes. No se trata de ustedes, es acerca de lo que el poder de Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Y lo que el Espíritu Santo está guiándole a cada uno de ustedes. Y Él respaldará con señales, prodigios, con su palabra, con obras. Ahora, todo esto que Pablo ha hecho, dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este ha sido su principal objetivo. Más allá de si, es que los gentiles adoran a este Dios o a este otro, no. El Evangelio de Cristo, sea lo que crean ellos, lo que practiquen ellos, el enfoque ha sido el Evangelio de Cristo. Porque al fin y al cabo, de nada me vale entrar en una discusión con otra persona que tiene una perspectiva diferente si esto no va a llegar a ningún lado. Pero cuando nos enfocamos en la verdad del Evangelio de Cristo, el que quiera creer, pues bienvenido es. El que no, pues por lo menos ya escuchó la verdad. Ahora, un dato nada más. La región de Ilírico no aparece en el libro de los Hechos, pero posiblemente es en el tercer viaje que Pablo visita esta región, porque esta región es cercana a Macedonia, Italia y Alemania. Y es en el tercer viaje donde Pablo está visitando toda esta zona de Macedonia.
Esta zona o esta región actualmente se conoce como Yugoslavia y Albania. Entonces, vean los alcances donde Pablo ha distribuido el Evangelio, donde Pablo ha llenado el Evangelio. Versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé para predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Definitivamente Pablo está enfocado en ir a lugares no explorados. Es una aventura completamente de fe, guiado por el Señor. Y lo vimos en su tercer viaje, ¿no? Cuando el Señor le impide ir a Éfeso, le impide ir al norte y lo dirige hacia Macedonia. Ahora, no que sea incorrecto, que sea malo el enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio en lugares donde ya han sido alcanzados, sino que el llamado específicamente de Pablo es ir a lugares donde verdaderamente no se ha enseñado acerca de la palabra de Dios. Ese es el llamado. Entonces, hermanos, no perdamos el tiempo en cosas no esenciales. Busquemos la unidad, la unanimidad en el Espíritu. Busquemos cómo poder crecer y ser animados unos a otros. En aquel tiempo en la iglesia de Roma, la situación era respecto a la dieta, respecto a qué día guardar para el Señor, pero en nuestros días hay muchas otras cosas que no tienen ni valen la pena, que lo único que trae es discordia y consecuencias hacia nuestros testimonios, individualmente y como iglesia. Enfoquémonos en glorificar a Dios y principalmente enfoquémonos en la gran comisión que nos ha sido encomendada a cada uno de nosotros y como iglesia, que es llevar el Evangelio de Jesucristo a todo lugar. ¿Saben? Y posiblemente, sí, en este momento hay lugares en el mundo donde no han sido alcanzados por el Evangelio. Pero ¿sabe dónde también? En las calles, en los hogares de refugio, como el hogar de ancianos, en la cárcel, en los hospitales. Todo necesita ser lleno del Evangelio de Cristo. Y esa es la misión que tenemos como iglesia. Eso es lo que verdaderamente es importante. Esta ciudad necesita ser llena del Evangelio de Cristo. Y ese debería ser nuestro norte, nuestro enfoque. Que el Espíritu Santo del Señor nos guíe en cómo y en qué, cuándo y de qué manera Él quiere alcanzar a otras personas con su verdad. Cómo el Señor quiere mostrar su compasión y misericordia a aquellos que aún, sí, posiblemente a través de la religión y la tradición han escuchado, pero que no conocen verdaderamente a nuestro Señor y Salvador. Y ese es el llamado en esta mañana y el ánimo de esta mañana. Enfocarnos en lo que verdaderamente es importante. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has enseñado en esta mañana y lo que nos has animado a hacer, Señor, también. Gracias porque son consejos prácticos que podemos poner por obra, Señor. No necesitamos de ninguna otra cosa más que de tu Espíritu Santo y de tu palabra y ser, Señor Jesús, llenos de ellos, Señor. Ser llenos de ti, de tu verdad, de tu presencia, Señor. Padre, inquiétanos como iglesia esta mañana a movernos en esta misma línea, Señor, de unidad como congregación, pero también, Señor, a movernos hacia adelante para llenar a esta ciudad de Liberia con tu verdad, con tu evangelio, con el evangelio de Cristo Jesús, lo que salva, Señor, lo que da esperanza, lo que trae gracia y misericordia a cada uno de los que ponen su frente. Padre, glorifícate en cada una de nuestras vidas, inquiétanos, Señor, y guíenos a ser miembros activos de tu cuerpo. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Tú eres un Dios poderoso y soberano. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
y amén.